Hola a todos. Hoy estamos haciendo una entrevista desde Finding Art Madrid al artista visual Albert Riera y a los comisarios Pepe Baena y Juan Moreno. Juntos presentan la exposición Existencia Doméstica en Galería Nueva. Bueno, hola a todos. Hola. Y si queréis empezar, Pepe o Juan, y nos contáis un poco sobre lo que trata la exposición. Pues empiezo yo. La exposición Existencia Doméstica se concibe como una instalación en donde el espectador se le invita a tener una experiencia relacionada con las obras, pero sobre todo con el entorno que las envuelven. Y es la segunda parte que realizamos de la exposición que primeramente hicimos en septiembre del año pasado en Nueva York, que se llama Interplay. Entonces, el concepto principal, que es esta relación entre el espectador y el espacio y las piezas, es el centro de lo que es el cuerpo de obra de Albert. Entonces, para esta exposición en especial, hicimos una colaboración con Galería Nueva, que es un espacio en Madrid que está subvencionado por una serie de coleccionistas y entonces ellos dan la posibilidad a curadores que no son de la ciudad o galerías que son de otros países a que les invitan a crear un proyecto, ¿no? Y que el círculo de coleccionismo y artístico y académico de Madrid pues se le invita a poder participar en esta serie de exposiciones, ¿no? Entonces, la obra de Albert es una obra que está muy influenciada por su educación en el diseño gráfico, ¿no? Y bueno, y sobre todo el diseño gráfico, lo que es muy importante son las formas geométricas y los colores y el balance, ¿no? Y bueno, él coge este punto de referencia junto con el arte minimalista, ¿no? Claro. Sobre todo, es un poco, yo creo que en esta expo ha empezado pues más a un tema conceptual, un movimiento pictórico también influenciado por grandes artistas que él ama y todos amamos, como Blinky Palermo, Michael Asher. Son artistas increíbles que yo creo que marcaron un antes y un después y se puede ver una influencia en ellos, ya que también la arquitectura se convierte en parte del espacio. Por eso Galería Nueva, en el fondo, ha sido perfecta porque tiene unas características que son ideales para esta exposición. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, al final realmente creo que hubo un momento muy de transición entre estar descubriendo un poco como todo lo que era la pintura y como muy centrado como en los cuadros en sí durante mucho tiempo. Y hubo como un antes y un después en el momento en el que me fui a Italia, fui a una residencia que se llama Palazzo Monti en Brescia, en un pequeño pueblo en Italia, y ahí sí que empecé como o sea, empecé a tener como más influencia con la arquitectura, con el mobiliario, con un poco también como encontrar, o sea, lo que me interesa más al final es como encontrar fina entre estas disciplinas, ¿no? Como encontrar momentos en los que conceptualmente es difícil como decir si es una cosa o es la otra, ¿sabes? Como estos puentes conceptuales en los que es un cuadro, una mesa, ¿sabes? Como encontrar un poco esos espacios como de entre disciplinas. Y creo que eso es un poco como lo que llevo haciendo desde entonces, o sea, como intentar incorporar elementos arquitectónicos en la obra y en el espacio en el que envuelve luego las piezas, y crear como, más allá de las obras, un espacio como instalativo, ¿no? Bueno, el sitio al final ha sido intervenido, o sea, ya no solo Claro. que el artista trae unas obras a una galería,
sino que el artista interviene el espacio para mostrar unas piezas. Entonces, creo que esta es bastante la clave de esta exposición. Claro, es como incorporar la arquitectura del espacio a las piezas, no simplemente cojo el espacio y pongo unas piezas y ya está, sino buscar realmente un nexo entre lo que es el espacio, las piezas y como la experiencia general que se va a tener a la hora de entrar en ese espacio y observar todo lo que hay. Que es algo que a mí particularmente me gusta mucho, bueno, como han dicho Juan y Albert, es que, bueno, que se está interviniendo en un espacio, ¿no? Y al final yo creo que hay una cosa que es muy bonita y es que todas las piezas acaban interactuando de una forma más instalativa, ¿no? En la cual se nutren entre ellas para acabar formando, ¿no? Este resultado final que conceptualmente está muy pensado y muy desarrollado, ¿no? Más que muchas veces nos imaginamos igual pues ir a una galería que es un cubo blanco y ver una pieza, ¿no? Bueno, aquí hay una relación entre las piezas ¿no? Y un poco, bueno, pues este balance del que estaba hablando antes, ¿no? ¿Y cómo ocurre de esta manera en Galería Nueva? O sea, ¿cómo se introducen como esos elementos? Si puedes explicar como muy concretamente en este espacio. Muy concretamente, pues en Galería Nueva, o sea, como hace un tiempo ahora que estoy empezando a utilizar bastante la plastilina como material y me interesaba como utilizar este material para la exposición en concreto de Galería Nueva y intervenir como en todo lo que eran los elementos arquitectónicos que normalmente pasan desapercibidos en un espacio o que justamente son cosas feas que se intentan tapar o que, ¿no? Como a las que no se les quiere dar importancia y resaltar esas cosas, ¿no? Como por ejemplo recubrir lo que era el ¿cómo se llama en castellano? ¿El enchufe? Ya veo. No, el de esto de la puerta, como el lock, ¿eh? El pestillo. El pestillo. Pues recubrir el pestillo de plastilina es una de las cosas que hice. Luego recubrir varias tuberías por donde pasa la electricidad. Entonces, como recubrir las partes de los enchufes también. Como habían varios elementos que estaban recubiertos de plastilina y que pretendían como resaltar un poco esos elementos como feos que normalmente se quieren como tapar y darles visibilidad, ¿no? Y bueno, y un poco como había un nexo entre la parte de arriba y la parte de abajo. O sea, creo que la plastilina realmente era el elemento que lo juntaba todo, ¿no? Una cosa que hice también que me interesaba bastante era rellenar de plastilina, también recubrir de plastilina lo que era la barandilla donde la gente se cogía para bajar a la planta, o sea, a la parte de abajo. Y como que había gente que no se daba cuenta, ¿no? Y como lo tocaba y de repente eso era como, ¿sabes? Como tenía una textura, ¿no? Y realmente como se iba modificando. Entonces, al ser un material tan maleable y como que tiene este aspecto en él, ¿no? Es como que me interesaba un poco cómo jugar a eso, a esa ambigüedad. Y bueno, en referente a esto, ¿cuál creéis que es la diferencia? Esta pregunta es para todos. Ahora mismo en el arte contemporáneo, la diferencia entre lo escultórico y la instalación. O si ya se ha disuelto completamente y como que ya no entendemos lo que es una escultura de lo que es como una instalación. O sea, yo para mí creo que, o sea, para mí lo que es la instalación al final es como una cosa más conceptual, como que la instalación yo la vivo más como una cosa como de que de una idea de cómo coger una serie de elementos y crear un espacio o realmente como generar un espacio nuevo en un espacio ya existente o crear uno de nuevo, pero está más como en la idea de cómo juntar varios elementos y crear un mundo nuevo con eso. Y a diferencia como de la escultura, para mí como la escultura sigue, bueno, a ver... muy trabajada, muy...
O sea, la escultura al final, o sea, hay elementos escultóricos, hay esculturas como en sí que es muy claro, ¿no? Como, vale, esto es una escultura, pero luego sí que es verdad que se generan espacios en los que la línea se diluye, ¿no? Y como que creo que hay mucha gente que está empezando como a destruir un poco como todas las barreras pues eso, entre lo que es la instalación y la escultura o lo que es la escultura y la pintura. O sea, creo que ya está pasando no tan solo en el arte, sino está pasando en general en el mundo. O sea, creo que, ¿no? O sea, todo el género está desapareciendo. O sea, como todo lo que sean cosas divisorias están desapareciendo y se están intentando crear como eh, universos nuevos y en los que no hay tanta etiqueta de por medio, sino hay como más una manera de ser, o una manera de sentirse, o una manera de, ¿sabes? Y como se estaba dando más valor a eso que como al academicismo de, ¿no? De esta cosa como de, no, esto es escultura y esto es pintura y esto es, ¿sabes? No sé, esa es mi sensación. También en referente a esto, y estuve hablando el otro día con Pepe sobre tu obra, me comentó que utilizabas, bueno, aparte de la plastilina, como esta vez en Galería Nueva, también utilizabas como este tipo de materiales como, entre comillas, menos nobles o que no han sido considerados dentro del arte como esos materiales como utilizados 100%. Y no sé, como que me gustaría preguntarte por ellos, como que me dijo incluso que ibas a utilizar comida en el futuro o que antes habías Sí, bueno, había materiales. una pieza en Galería Nueva que era un pastel, justamente, que era un pastel del enchufe de las Torres de Colón de Madrid, porque hay un plano arquitectónico para sacar el enchufe y hacer como edificar. Y para mí, bueno, era como, es un elemento clave en Madrid, como ese enchufe, como, aparte de descontextualizar, o sea, lo que me interesaba era mucho como de descontextualizarlo, o sea, es como un elemento de Madrid que siempre me ha flipado, siempre que he ido a Madrid, es como, es el enchufe de las Torres de Colón como en sí, me parece increíble, entonces era como, me gustaba la idea de trasladar eso a un pastel a modo de sátira, un poco como de, con el hecho de que haya la historia esta como de que lo van a sacar, pues era como Madrid se come literalmente el enchufe, ¿no? Y como realmente que estuviera ahí el pastel para que todo el mundo pueda comérselo, ¿no? Era una forma como triste a la vez que divertida de acabar con el enchufe, ¿no? Y darle como valor. Eh, pero sí, no sé, o sea, creo que llevaba mucho tiempo como solo como pintando. O sea, yo empecé haciendo muchas fotos, luego me pasé como a pintar y como que me había quedado mucho ahí. Y bueno, a raíz de varias cosas como que empecé a entrar en otras disciplinas y de repente como me empezó a interesar más como la idea de la obra en conjunto, ¿no? Como ya no este cuadro en particular, sino cómo puedo yo generar espacios, generar sitios, o sea, como o sea, soy una persona que al final me siento muy a gusto estando cerca de ciertos objetos o ciertas cosas que creo que me representan o en las que veo parte de mí en ellas. ¿Sabes? Ya puede ser una lámpara que me compré o un libro o no es como esta cosa como con los objetos y al final no deja de ser lo mismo. O sea, mis piezas son esos objetos que yo coloco de una cierta manera en un espacio y que crean un espacio nuevo en el que yo puedo vivir durante los días que dure una exposición y luego ese sitio se desvanece. Entonces es como esta idea de crear estos espacios como de fantasía un poco, como en los que se puede vivir durante un periodo de tiempo me parecen interesantes. Y entonces como a raíz de eso, pues evidentemente me he encontrado con muchos materiales nuevos por el camino, ¿no? Y como la plastilina al final es un elemento que bueno, pues que jugábamos todos de niños, ¿no? O sea, es como un elemento, o sea, un material que utilizamos en el cole, en primaria, ¿no? Como para hacer cosas. Y al final es un material que es muy agradecido y como no sé, muy como gustoso a la hora de trabajar y luego pues esto, pues la comida, o sea, como
es otro elemento con el que se puede jugar. O sea, quiero también como empezar a utilizar más como resina. ¿Eh? Resina, ¿no? Resina, es resina, tal cual, sí, pues resina, sí. No sé, o sea, siempre estoy abierto como a experimentar con nuevos materiales. Y en base a esto, como ya has hablado de los objetos y bueno, la exposición se llama Existencia Doméstica, también se expone como un espacio minimalista que presenta como una manera muy limpia y muy clara. También entendemos que más y más en Madrid encontramos espacios domésticos en los que se exponen, ¿no? Como Casantillón o Saloncito Salón o el cuarto de invitados. Entonces, vosotros, ¿cómo creéis que funcionan como vuestra práctica? ¿Como más en unos espacios domésticos que se convierten en galería o más en galería que intentamos transformar en espacios domésticos? Bueno, Juan, tienes cosas que decir al respecto de esto, creo. Bueno, porque yo he creado un pequeño proyecto que se llama Formato 14, que al final lo que hace es acercar el arte en un espacio doméstico. Al final, ¿qué me encontraba? Dos cosas. El arte, mucha gente tiene este concepto de que es inaccesible, porque estamos acostumbrados a pues supergalerías, museos. La gente cuando asocia una pieza de arte asocia a Picasso, no asocia a gente actual, quizá que como todos nosotros trabaja con un objetivo para crear y que obviamente pues los precios de Picasso pues no son los precios de un artista emergente. Entonces me pareció muy clave encontrar la manera de a la gente joven sobre todo acercarla al mundo del arte. Entonces se me ocurrió esta idea de juntar un poco lo que era una casa privada con artistas emergentes. Y la verdad que lo hicimos y fue muy, muy bien. La gente quedó muy contenta y también es una buena manera tanto para dar a conocer como para que también la gente se dé cuenta de que el arte como tal pues también puede interaccionar con una casa. Es decir, una escultura puede crear que, pues, por ejemplo, que tu casa pues tenga un sitio pues, que para ti sea tu sitio favorito, que aporte valor a lo que ya tienes. Entonces, cuando vas a veces a una galería y son 3 paredes blancas y no hay nada más, el artista tampoco ha interactuado en este espacio, como el caso de esta exposición, que justamente pues, ha intentado interactuar en el espacio, pues es una manera como de acercar más al ojo del coleccionista o de la gente que le interesa el arte. Justo en ese proyecto que organizaste, los artistas intentaban, al ser un espacio doméstico, interactuar más con el espacio que los artistas que trabajan como en una galería más como de cubo blanco. Hubo de todo, porque eran bastantes artistas, entonces sí que hubieron algunos que interactuaron más en el espacio y otros que al final pues no pudieron interactuar. También piensa que tuvimos obra de artistas de Australia, de Estados Unidos, entonces, a ver, me hubiese encantado que hubiesen podido venir, pero actualmente es un poco complicado. Entonces, bueno, pues intentamos que interactuaran lo máximo. Y bueno, ahora como una última pregunta así para los comisarios. ¿Cuál fue vuestra motivación para proponer a Albert Riera en esta exposición en Galería Nueva? Si ya le conocíais de antes, si conocíais su obra. Bueno, Juan y yo hace muchísimos años que conocemos a Albert y la verdad es que los dos hemos coleccionado sus piezas desde hace mucho tiempo y los dos, bueno, tenemos un ímpetu, ¿no? Como para descubrir y para desarrollar, ¿no? Este tipo de proyectos. Entonces, bueno, no habíamos tenido la oportunidad de organizar nada en Madrid. Galería Nueva nos pareció
el sitio adecuado, también porque está dirigido por una persona que es Daniel Silvo, que es una persona académica que ha trabajado en ferias de arte y que, bueno, aparte de ser una persona académica, también entiende, ¿no?, que al final el mundo del arte es un mercado comercial, ¿no? Entonces, yo creo que nos proporciona unas condiciones adecuadas para poder realizar este proyecto. Entonces, al final es una relación muy especial con él, intentar, bueno, pues que poco a poco pueda ir mostrando todo lo que va creando. Y como comisarios y artista, ¿trabajasteis juntos en el diseño expositivo? O sea, ¿tú, Albert, te dejabas influenciar por los comentarios de Pepe y Juan o Sí. trabajabas como de manera autónoma? No, yo siempre les voy con una idea bastante clara de lo que quiero. Lo que sí que es cierto es que al final yo me hago una idea muchas veces como de cómo quiero que sea algo, cómo quiero hacerlo, pero luego realmente trabajo muy in situ. Entonces, como de las primeras cosas que pedí, me acuerdo cuando salió la oportunidad de hacer esto en Galería Nueva, fue por el plano del espacio. O sea, como quería el plano arquitectónico del espacio. Era como primera cosa esto. Porque entonces, uno, me hago una idea, dos, fotos del espacio, pero luego también hay esta cosa, ¿no? Que al final son fotos, como hay una cosa del estar allá y vivirlo presentemente como que no, o sea, como que te va a cambiar la percepción de todo. Entonces a mí es un poco lo que me pasó, como que yo fui allá con una idea y que sí que pude desarrollar mucha parte de esa idea, pero que sí que me dejó influenciar ya no solo por ellos, sino por el espacio en in situ en el momento donde estoy. Entonces es como, no había una curación como pensada de cómo iban a ir las piezas antes de entrar en el espacio. O sea, sabíamos nada, un par de cosas, porque aparte había un par de piezas que estaban hechas, o sea, estaban diseñadas para el espacio, para unos huecos que había en el espacio. Entonces, como eso sí, que se sabía dónde iba, pero luego todo lo demás es trabajado ahí en el momento, como los tres allá, y como Los días previos. como ir creando como los vínculos entre esta obra cerca de esta, no funciona, no nos funciona, esto aquí, esto allá. Entonces es como ir constantemente cambiando las cosas del lugar y ir encontrando el balance y como la armonía entre todo. Y es un proceso realmente muy agradable. O sea, a mí es como de las cosas como que más me gusta al final, porque es como va a depender que tu expo sea de una forma o sea de otra. O sea, hay 1000 variaciones posibles y de hecho probamos muchas cosas diferentes y podríamos haber dejado las piezas de muchas maneras diferentes. Entonces, como al final decidimos que fuera de la manera en la que terminó siendo, y es como hay una parte de intuición, azar, que está ahí y me gusta trabajar con ello. Entonces, como un poco eso también. Sí, yo creo que también al final, ¿no? Tenemos como unas limitaciones a nivel de producción que a veces soñamos que nos gustaría hacer algo increíble Ya, claro. y bueno, muchas veces no tenemos los medios tampoco, ¿no?, para poder desarrollarlo, pero bueno, esperemos Pues llegará. Bueno, poco a poco, poco a poco. que va a poco. Hacemos lo que podemos, pero está bien. O sea, yo estoy muy contento con el resultado de la exposición y creo que pude hacer una serie de cosas que tenía ganas de hacer desde hace tiempo y que creo que van en sintonía con todo lo que he estado como, o sea, todo lo que me ha estado interesando en los últimos meses y como que he estado estudiando por mi cuenta, y creo que poco a poco evidentemente soy muy joven, pero estoy empezando como creo a descubrir mi propio lenguaje o intentar buscar mi propio lenguaje y creo que estoy como a los inicios de algo que puede tener bastante más dirección en los próximos años. Pues ahora os voy a hacer la última pregunta, que es la que siempre hacemos, y es si nos daríais algunas recomendaciones de cosas que ver, leer, investigar estos días, tanto en redes sociales como fuera de ellas, ahora que nos tenemos que quedar en casa. Pues mira, yo, así como para que cobre sentido un poco lo de la exposición y como un poco referencias y cosas,
No, hay unas series de la Fundación Día, que está en Estados Unidos, que tiene una serie como en YouTube que se llama Artist on Artist, y pues eso, ¿no? Son como artistas que hacen charlas sobre otros artistas, y es interesante ver el punto de vista que tienen justamente como artistas en artistas a los que, uno, son referencia suya, dos, no lo son, o sea, como también hay gente como que, no, yo he escogido a este artista porque justamente no me gusta lo que hace y como, o no me sentía muy conectado con esta persona y he querido como indagar más en esta persona. Pero hay varios, es como una serie, hay como miles de vídeos de estos y hay algunos muy interesantes y hay uno de Blinky Palermo, que es un artista alemán bueno, del cual admiro sus obras y luego hay también hay un par de Donald Judd muy interesantes y nada, eso es lo que yo quería comentar, creo. ¿Vosotros qué recomendáis? Yo recomendaría una cosa que estoy haciendo y que me encanta y que nunca había tenido tiempo a hacer, y es leerme el libro entero de Historia del Arte de Gombrich. Sí, clave. Yo me lo leí este año. Y bueno, yo lo tengo en edición grande. Es un libro más... Yo también. Es más para estudiarlo. Mira, lo tengo aquí. Sí, es que es de subrayar. O sea, yo aún me faltan partes por terminar, pero leí bastante, o sea, leí casi todo el libro y... Puedo recomendar. Tengo el mismo. Que es el de Gombrich, que es el que estoy literalmente estudiando y lo que tú dices, subrayando y tomando nota. O sea, en plan, sí, literal. Lo que va bien. Y luego esta maravilla de la que Albert habla un poco. Esto es la meca para mí. Son unos escritos, unos ensayos que escribió Donald Judd y habla de todos los artistas, de todos los movimientos, de, bueno, absolutamente todo lo que del siglo XXI. O sea, increíble. Creo que esto es muy recomendable. Genial. ¿Y tú, Pepe? Un poco más a las plataformas digitales. Hay una plataforma que se llama Artplan, que me encanta, que la he descubierto recientemente, que te da la oportunidad de visitar exposiciones desde un punto de vista 3D. Puedes entrar e interactuar con las exposiciones ¿no? y es increíble. Porque, bueno, desde casa te da una visión bastante increíble de lo que es la exposición en sí. Claro. Perfecto. Justo me ha llegado un email de Mason Saltarelli, un artista de Nueva York, que estaba haciendo una expo justo ahora y le ha pasado, bueno, lo del COVID, que están todos confinados, y ha puesto la expo en 3D. Pues sí. Ya, lo están haciendo mucha gente, he visto, o como vídeos como con las imágenes que se mueven, como todo el mundo está buscando como... Bueno, y se está haciendo mucho. Luego también quien está haciendo lives, que es bastante interesante, es Johann Koenig, que es el de Koenig Gallery en Berlín, y está haciendo lives, bueno, hizo como unos él, pero luego ahora está haciendo compartidos por cada mañana con todos los artistas que representa de la galería. Entonces es como que les hace preguntas a ellos acerca de su trabajo, de su proceso creativo, etcétera. Y está guay porque mola ver como el galerista y sus artistas, ¿no? Como la relación que tienen y como, no sé, como discuten sobre cosas de su arte y tal. Está guay. Sí. Pues muchísimas gracias, Aida. Sí. Gracias. A vosotros. Gracias, Aida. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso.